30. Jueves 30, bueno, el jueves 30. El jueves 30 es el tercer parcial. Hasta donde lleguemos, hasta donde abarquemos, hasta donde podamos. ¿Sí? De lípidos, lo que hayamos visto. De lo que habíamos visto en ese tema. Entonces, por eso es importante no perder clase porque tenemos todavía cosas que ver. Ok. El parcial es 1 hora, no debe ser 2 horas porque, bueno, no debe ser 2 horas. Si es un examen parcial, no debe ser 2 horas. Es un examen. Lo podemos hacer en la hora de clase o lo podemos hacer después de la hora de clase o otro día, después del 30, dependiendo de que si habremos cubierto todo el material. Por eso es que no podemos perder clase, para ver si habremos cubierto todo el material y ahí entonces poder hacer el examen, el que nos falta. El semestral de nosotros es el 6 de diciembre. Vale. 6 de diciembre. Sí. La semana siguiente de la semana. O sea, tenemos esta semana que viene, la siguiente es el semestral. Ok, está bien. Bueno, lo pusieron bastante prontito, está bien, yo no tengo ningún problema, ustedes deben estar preparados. Vamos a ver si el examen semestral será virtual o será presencial, tampoco no lo sé. Todo va a depender de cómo vayan las cosas. Ya dijo el rector que sí vamos a ir presencial. Todavía no sabemos, pero vamos poco a poco, semana a semana, conforme vamos avanzando. Bien, eso es lo del tercer parcial que queda pendiente y ya lo del semestral que me dicen. Si va a ser presencial o si va a ser virtual, pues eso va a depender porque el semestral lo pone la escuela y lo pone la fecha y la hora. Es de noche entonces, es tipo a las 6 de la tarde. El 6 a las 6 de la tarde. ¿A qué hora lo pusieron? Sí, en la tarde, profe. El horario nocturno. Sí. 6 de la tarde, iniciando 6 de la tarde. Sí, correcto. Creo que sí. Vale, ok. El segundo parcial ya lo califiqué. Hay dos parciales que no he podido recuperar. Al parecer, hay 2 parciales que se enviaron tarde y no puedo recuperar esos 2 parciales. Yo había extendido el tiempo para los 10 minutos que di, pero había hecho los ajustes y ahora no me permite recuperar. Hay 2 opciones, volver a hacer ese parcial que faltan los 2 que no lo hicieron, creo que es Adriana y Ana. Entregaron el examen tarde. Después de las 9 y después de las 8 y 10, algo así, entregaron el parcial y el parcial no lo puedo recuperar. Los otros parciales ya están calificados. Voy a ver si ahora porque está en la otra computadora, se los mando, si no mañana se los mando. Pero esos otros 2 parciales no. Ustedes van a hacer 3 parciales. Y bueno, esos parciales no lo puedo recuperar porque no sé por qué lo enviaron tarde. Así que les mando los parciales que tengo evaluados y van a revisar ahí. Entonces, en la próxima clase lo discutimos. Bien, preguntas. Voy a pasar a proyectar la clase. A ver, ¿dónde estamos? Ustedes, la semana pasada... Una consulta. Sí. A mí me sale la puntuación del parcial 2. Ajá. Pero no sé por qué no le sale a usted, porque a mí me mandó los resultados y todo corregido. Entonces no sé. No, el parcial, sí, el parcial tenía una modificación que tenía para mandarse corregido, pero realmente la revisión se ha hecho manual. La revisión del parcial lo he hecho manual y el problema es que la recuperación manual, la suya, no la puedo jalar porque yo había puesto el plazo y el plazo hasta ahí entró. Entonces la recuperación del suyo y el de Ana no lo puedo recuperar. No puedo hacer la revisión manual. ¿Y en ese caso no se lo podría enviar o cómo haría? Porque yo lo tengo aquí. Bueno, se puede quedar con esa nota, si quiere se puede quedar con esa nota. O sea, yo no puedo hacer la revisión manual. De su examen no puedo hacer la revisión manual porque
no me deja jalarlo, no me deja recuperarlo. Si quieren se pueden quedar con esa nota, yo no tengo ningún problema, pero yo puedo jalar el examen. O sea, no lo puedo jalar, no lo puedo hacer, no puedo hacer la revisión manual. Ok, y en caso tal el examen requería revisión manual. Ajá, y en caso de que nosotros vamos a hacer la corrección del parcial y hay algo, no se podría cambiar entonces. Vale, miren, yo les dije a ustedes, sí, no, o sea, el problema es que no debieron haber enviado jamás ese parcial tarde, porque yo les dije que parcial tarde no entraba. Parcial tarde no entraba. Y yo le había dado 10 minutos más y ustedes enviaron el parcial tarde. Entonces, lo ideal es que ustedes se queden sin ese parcial, porque ustedes enviaron el parcial tarde. Y algo a la salvedad, vamos a hacer un tercer parcial. No pueden enviar el parcial fuera de la fecha de la hora de envío, porque precisamente pasan esas cosas. Y no voy a aceptar exámenes tarde. Cada uno va a hacer 3 parciales en total. Pero si usted falta un parcial o usted envía un parcial tarde, usted solito se elimina un parcial. Entonces ya le queda la posibilidad del tercer parcial. Y eso va para todos. Tienen que enviar el parcial a tiempo. No pueden quedarse con el parcial. Y las reglas aplican para todos. Si ya se le había extendido 10 minutos para todos, se lo entendí. ¿Por qué enviaron el examen tarde? No, ahora no puedo recuperar el examen, no puedo hacer la revisión manual. Así que yo lo que creo es que se deben quedar sin ese examen y esperar el tercer parcial y bueno, el segundo parcial esperemos que salga bien y que envíen el examen a tiempo. Porque si envían el examen tarde, no va a entrar, no lo puedo recuperar. No puedo recuperar el examen y no puedo hacer la revisión manual. Pero entonces me quedaría sin esa nota. Exactamente. Sí, usted y Ana se quedarían sin esa nota. Como si no hicieron el segundo parcial. Porque no lo puedo recuperar, no me llegó el parcial a mí. No lo puedo recuperar y no puedo hacer la revisión manual. Bien, entonces, eso lo digo para el tercer parcial. El parcial tienen que enviarlo a tiempo. Vayamos a entregar, a hacerlo virtual, tienen que cumplir con las reglas. Tienen que cumplir con las reglas. Si no ocurre eso, que luego tenemos problemas. Entonces no se puede. Así no se puede trabajar. Bien. Estábamos hablando del metabolismo de aminoácidos en base al anabolismo. En base al anabolismo. Y decía que la síntesis, tanto la biosíntesis y la degradación de los aminoácidos está ligado a la vía de los carbohidratos, a la ruta central de los carbohidratos. Y en esta imagen ustedes pueden observar cómo la interacción que hay entre los diferentes componentes de la ruta de los carbohidratos, cómo intervienen con los aminoácidos. Aminoácidos que están en principio de reserva. Y esos aminoácidos de reserva son utilizados para la síntesis de proteínas. Ese es el objetivo de los aminoácidos. Sintetizar proteínas, sintetizar hormonas y ser estructurales. Realmente, como fuente de energía, no se utilizan los aminoácidos, salvo en condiciones donde el cuerpo necesite el aporte de carbohidratos y utiliza aminoácidos como fuente de energía, ese esqueleto de carbono, porque hay una interacción en las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos con el metabolismo de enzimas. Los aminoácidos o las proteínas se van a degradar hacia aminoácidos
Y esos aminoácidos, cuando su esqueleto de carbono va hacia la ruta de los carbohidratos, ese grupo amino que le queda va hacia el ciclo de la urea. Hacia el ciclo de la urea, produciendo urea, y los intermediarios que se vayan a generar allí pasan al ciclo de Krebs. Es muy diferente a la vía de los lípidos. Cada ruta metabólica de cada macromolécula tiene su particularidad. ¿Y qué sucede con los aminoácidos? Los aminoácidos hay 20, los que son aminoácidos que se incorporan a la síntesis de proteína, son 20 aminoácidos, y esos 20 aminoácidos van a tener estructura química diferente. Y esa estructura química que tienen diferente es la que le va a permitir a ellos que vayan a tener origen diferente. Bien, el origen diferente del aminoácido, de dónde se va a formar, va a depender de dónde está su precursor. Por ejemplo, si yo tengo un aminoácido que su precursor está en la vía glucolítica y la glucólisis se da en el citosol, es razonable que la síntesis de ese aminoácido se lleve en el citosol. Si tengo un intermediario que va al ciclo de Krebs, entonces es normal que eso se vaya a la mitocondria y viceversa. Tengo aminoácidos que van por la ruta de las pentosas fosfato. Bueno, tengo que ver dónde se lleva a cabo la ruta de la pentosa fosfato para saber entonces dónde se lleva la síntesis de ese aminoácido. En la ruta de la pentosa fosfato. Hay aminoácidos que pueden migrar de una célula a otra célula e incluso de un tejido a otro tejido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mitocondria, nosotros vamos a ver que se lleva a cabo, esto que está aquí, en el círculo, bueno, no es un círculo, es un cuadrado. No un cuadrado. Esto que está aquí es la mitocondria, ¿sí? ¿Lo ven? Todo lo ven. Es la mitocondria. Y esa mitocondria, ahí tenemos el alfa-cetoglutarato o el glutamato, dependiendo si es el esqueleto o si está, porque son reacciones reversibles. Pero ese glutamato puede ir a formar, a partir de él, forma la arginina. Pero si ustedes ven, la arginina no se forma en la mitocondria, se forma en el citosol, al igual que se forma la prolina, aunque venga del glutamato. ¿Por qué es importante eso? Porque la síntesis de un aminoácido va a depender de la enzima que esté presente para poder darle lugar o para poder darle origen. Si la enzima no está presente, no se puede sintetizar el aminoácido. No se puede sintetizar el aminoácido. Si yo quiero sintetizar arginina en la mitocondria, no la puedo sintetizar en la mitocondria porque no tengo las enzimas necesarias para poder formar en la mitocondria la arginina. Entonces, por la diversidad que yo voy a tener en la estructura de los aminoácidos que utilizan el esqueleto de carbono de la glucólisis, que utilizan esqueleto de carbono de la ruta de las pentosas fosfato, que utilizan esqueleto de carbono del ciclo de Krebs, su biosíntesis no va a ser en un solo sitio, va a ser en sitios diferentes de la célula, dependiendo de dónde está ese esqueleto de carbono que le da origen. ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Hola? Sí, profesora. Vale. Otra cosa importante. La célula forma el tejido y el tejido los órganos. También hay diferencia en la síntesis
a nivel de los tejidos. Por ejemplo, glutamato y glutamina son aminoácidos que se van a producir en todos los tejidos. En todos los tejidos se van a producir. El glutamato y la glutamina. Ese glutamato y glutamina que se va a producir en todos los tejidos, llámese el músculo esquelético, llámese el corazón, va a ir hacia, por ejemplo, el hígado. Y ya estamos hablando de no solamente diferencias que ocurren a nivel del sitio de la célula, sino también en órganos. Por ejemplo, la ruta de la pentosa opera en el eritrocito y en el hígado. Entonces, allá es donde va a estar la célula, la enzima que va a dar lugar a ese aminoácido. Señores, la síntesis de aminoácidos no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque los esqueletos de carbono que se utilizan se van a repartir por toda la ruta del metabolismo, sobre todo de carbohidratos. Y no puedo olvidar la ruta del metabolismo de carbohidratos porque está ligado a la ruta de metabolismo del aminoácido. Y no solamente el sitio donde se va a llevar a cabo, sino también en el tejido donde predomina esa ruta biosintética. Por ejemplo, en la formación de alanina, en el ciclo de glucosa-alanina, cuando vimos la formación de glucosa, allí opera que la alanina, el piruvato, se carboxila, descarboxila y va formando la alanina. O sea que la formación de alanina la estoy viendo a ese nivel. Por eso es que la síntesis de aminoácidos se agrupa. Y uno habla todos los que vienen de este intermediario, todos los que vienen de este intermediario de carbono y todos los que vienen para intentar agruparlos a dónde está ocurriendo cada una de las biosíntesis. Pero para eso usted tiene que saber claramente dónde está ocurriendo o de dónde proviene esto de carbono. Cuando uno hace biosíntesis de aminoácidos, es mejor agarrarlo desde el primer carbono, o sea, desde la glucólisis, y no desde el intermediario, porque así te vas a dar cuenta de todas las enzimas que participan, te vas a dar cuenta de todos los ATP que se necesitan, y cuando quieres hacer el rendimiento de aminoácido en la biosíntesis, puedes hacerlo más fácilmente que en lugar de estar partiendo de un intermediario. Entonces, en eso consistía la tarea que yo les dejé a ustedes. Buscar desde el carbono 1 dónde venía cada eso. Si bien es cierto, los aminoácidos pueden venir también de la dieta, nosotros podemos producir la mayor cantidad de aminoácidos, realmente todos los aminoácidos, excepto los aromáticos, que ahí hay un intercambio en los aromáticos. Y no se sabe muy bien el intermediario que da origen al corismato y al chiquimato. Pero de allí todos los demás aminoácidos son producidos en la célula animal. En mayor o en menor proporción, porque de qué va a depender de la demanda. Y utilizando los esqueletos de carbono. ¿De acuerdo? Profa, eso quiere decir, o sea, a mí en mi caso me tocó la aspartato y la asparagina. Y yo hice énfasis de las partes intermedias, porque es donde, a partir de la acetato, o sea, que no tengo que estudiarla y tengo que estudiármela desde el inicio. Claro. Tienes que estudiárselo desde el inicio. Desde el inicio es donde se estudia el anabolismo de ese aminoácido. Ok.
algunas reacciones que son necesarias para la síntesis de aminoácidos. Y son reacciones comunes. Son reacciones comunes. Ustedes hicieron la síntesis particular de cada uno. Yo voy a hablar de las reacciones comunes para cerrar el tema. Las reacciones comunes que experimentan todos los aminoácidos son estas que están aquí. Ahí. Vamos a verla cada una. La transaminación, la desaminación, la aminación, amidación, que no es lo mismo, desamidación, descarboxilación. Estas 5 reacciones son las que predominan en los aminoácidos. Y hay un grupo de coenzimas muy particulares que realiza funciones importantes en el metabolismo de aminoácidos, y eso es la vitamina B6. La vitamina B6 es la parte coenzimática de la LPL que participa en transaminación, desaminación. También puede participar en amidaciones. Y son reacciones comunes a los aminoácidos. Y es importante entenderlas para saber lo que está ocurriendo y cómo el aminoácido se está modificando. Ustedes se dieron cuenta que cuando el Horton habla, el Horton porque en otros libros no, el Horton, que es el libro suyo de consulta, cuando el Horton habla de síntesis de aminoácidos, a veces se pasa y dice 8 reacciones, 4 reacciones, 6 reacciones. Y usted queda en el aire. Bueno, esas 6 reacciones, 4 reacciones, ¿de dónde salieron? Esas 4 o 6 reacciones que había allí de por medio. Si yo estoy estudiando anabolismo, esas 6 reacciones son importantes, señores. Como que por arte y magia va a salir el producto si yo no sé qué pasó en esas 6 reacciones. Y el Horton lo hace así. ¿Por qué? Porque el Horton tiene casi 4 capítulos solo de enzima. Y en ese capítulo de enzimas se explica toda la parte coenzimática de las enzimas que van a actuar allí, sobre todo la LPL, que es una coenzima muy importante para la síntesis de aminoácidos y no para los otros carbohidratos, pero para la síntesis de aminoácidos sí. Entonces el Horton se salta 6 reacciones, se saltan 4 reacciones, diciendo que de ahí a acá, porque él asume que eso usted lo sabía cuando usted estudió la parte coenzimática a fondo en los otros capítulos. Y eso lo hace el Horton, y por eso está así. ¿Se dieron cuenta? ¿O nadie vio eso? Yo sí me di cuenta, porque me puse a investigar sobre las otras reacciones que no aparecían ahí. Exactamente. El Horton lo hace. Y no es que no se sepa, jóvenes. Ojo, no es que no se sepa, porque si usted busca en otros libros, usted va a encontrar que esas reacciones están explicadas paso a paso en otro libro. Pero el Horton no lo pone explicado porque se supone que usted ya lo vio en el otro capítulo donde estaban las coenzimas. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque no es que no sepamos qué ocurrió allí. Bueno, que usted no lo sepa no quiere decir que las otras personas no lo sepan, o que el que escribió el Horton no lo sepa, o que esas reacciones nadie las sabe. No, sí se saben. Simplemente lo que hace el Horton, que es el libro que ustedes estaban utilizando, es que como eso ya se explicó y son reacciones repetitivas, no la repite, porque haría entonces más larga la síntesis de aminoácidos. Pero yo a ustedes en la tarea esa que les puse un solo aminoácido, 2 aminoácidos que compartían la misma ruta y usted podía ir de uno a uno hasta llegar a ese. Hasta llegar a ese. Y así puede entender mejor cómo es el anabolismo de esos aminoácidos. Entonces, voy a explicar rápidamente esas reacciones que son comunes
y que son las reacciones que el Horton se salta cuando dice 6, 4 y 8 reacciones por allí que ocurren, y yo no sé de dónde ocurren esas reacciones, que son transaminación, desaminación, amidación, carboxilación, utilizando algunas coenzimas como el FAT, el NAD, también utiliza ATP, y el ATP también utiliza como coenzima, y también utiliza la LPL. Muy bien, este artículo se lo voy a enviar, que habla de las reacciones de la vitamina B6 y cómo la vitamina B6 está relacionada con diferentes enfermedades en las vías metabólicas, y eso ayuda a entender por qué la importancia de la vitamina B6 y cómo es que si esa vitamina no está presente puede afectar esas otras vías metabólicas. Los aminoácidos, por lo general, no son utilizados tanto como fuentes energéticas, sino más bien como precursores para formar toda la familia de compuestos nitrogenados que necesita la célula, como la coenzima Q, como todas las dopaminas, la acetilcolina, un sinnúmero de moléculas que van a tener nitrógeno, pero que son producto de degradación del metabolismo de los aminoácidos. No es como fuente de energía, es muy diferente a lo que hemos estado viendo nosotros en lípidos y en carbohidratos. Entonces eso es importante que lo tengan presente. Ahí en el Classroom se lo voy a poner. Es del 2021. Bien, vamos con la primera reacción. La primera reacción es transaminación. Y esa transaminación, voy a poner un poquito más ancho aquí, a ver si no. La transaminación es una reacción que, como su nombre lo dice, es transferir la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoaminoácido. Transaminación. En eso consiste un aminoácido X se le transfiere a otro aminoácido, ese grupo amino, y lo hace una transaminasa. Esas reacciones, a pesar de que parece sencillita allí, participa la PLP, la pirodoxalfosfato. La pirodoxalfosfato es la vitamina B6, pero tiene 4 o 5 formas coenzimáticas. 4 formas coenzimáticas. Y la forma coenzimática activa para que pueda actuar como una coenzima es cuando está fosfatada. Bien, entonces, esta es la coenzima que permite a las transferasas transferir el grupo amino a otro esqueleto de carbono para formar otro aminoácido. Y ese esqueleto de carbono o ese aminoácido que transfirió su grupo amino se queda en alfa-cetoácido, cualquiera se queda en alfa-cetoácido porque son reacciones comunes. Se queda en alfa-cetoácido y el otro esqueleto de carbono va a generar entonces el aminoácido por la transferencia de ese grupo amino. Bien, la desaminación y la aminación. La desaminación y aminación, reacciones que consisten en que el alfa-cetoglutarato pierde el grupo nitrógeno, pero lo pierde como amoníaco. No lo pierde transfiriendo. Sino lo pierde como amoníaco. Se llama desaminación. Y allí no participa el LPL, sino participa el NADPH. Y se libera el grupo amonio o amoníaco, porque es un gas y puede
salir por difusión de la célula o puede hidratarse y formar el ion amonio. Bien, entonces, esta reacción de desaminación necesita de NADPH. ¿Sí? Y asimismo, lo que puedo hacer es recuperar el esqueleto de carbono. No necesariamente tiene que ser transferido. No necesariamente tiene que ser transferido, sino que yo puedo recuperar el esqueleto de carbono sin ser transferido otro aminoácido. ¿Queda claro esto, jóvenes? Puedo transferir el grupo amino, o sea, un aminoácido puede perder su grupo amino sin tener que ser transferido a otro aminoácido. Y eso convertirse en alfa-cetoglutarato, en alfa-cetoaminoácido, cualquiera. Y ese grupo amino queda como amoníaco libre. Pero aquí no utiliza el LPL, utiliza la NADP, el NADPH, que se forma en NADPH. Bien. Hay acoplamiento en las transaminaciones y desaminaciones. Hay acoplamiento. Y esos acoplamientos van a permitir que el LPL, por ejemplo, en un caso pueda hacer la transaminación, pero a la vez, cuando el aminoácido lo recibe, se convierte en alfa-cetoácido. Y liberar el amoníaco. O sea, hay transferencia, pero también a la vez hay desaminación. Hay transferencia y hay desaminación. Las dos reacciones pueden estar acopladas. En una funciona la LPL y en otra funciona la NADPH. Y el organismo entonces puede producir la liberación de ese amoníaco. Y ese amoníaco no necesariamente tiene que venir del grupo del esqueleto de la urea. No necesariamente tiene que venir de allí, de la urea, sino por desaminaciones también se puede perder. Pero en esas desaminaciones participa el NADPH. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta allí. Ok. Hay desaminaciones que están acopladas al FAM o al FAT. Esas reacciones ya nosotros las habíamos visto, pero aquí está funcionando como coenzima. Y se dice que es una aminooxidasa. Tenemos el aminoácido X, porque tengo grupo R, puedes aplicar, esta reacción puede aplicar para cualquier aminoácido. Tengo el grupo R, tengo la coenzima FAD, y esa coenzima lo que va a hacer es liberar también el amoníaco, pero lo hace dependiente de una molécula de agua. Y esa también es otra forma de desaminación, pero en este caso oxidativa. Y también utiliza la catalasa para la oxidación y la reducción, porque la coenzima se debe recuperar de el FEN, que es el FAT realmente. El FEN, que es el FAT, como si fuera la flavina. Entonces, en este caso, ¿cuándo funciona? Bueno, va a depender del aminoácido. En este caso, por ejemplo, en este caso de acá, también hay desaminación, pero en este caso, miren lo que hay. En este caso, ya yo tengo el aminoácido oxidado. Por tanto, en este caso de la serina, va a ser sobre el grupo sulfidrilo o sobre el grupo, sí, puede ser sulfidrilo, puede ser OH de la serina o una cisteína o una metionina también. Pueden experimentar el mismo tipo de reacción, pero en lugar de utilizar la FAM, utiliza el LPL. Y es el mismo tipo de reacción. Liberar el amoníaco y recuperar el esqueleto de carbono. Y ese esqueleto de carbono, entonces lo puede utilizar para la síntesis de otro aminoácido. O lo puede incorporar al esqueleto de carbono. La aminación está acoplada con la coenzima NADPH
y en este caso la LPL. O sea, que voy de la aminación a la transaminación a introducir ese grupo fosfato. ¿De qué va a depender? Va a depender del aminoácido o de la síntesis que estoy haciendo. Va a depender de la síntesis del aminoácido que estoy haciendo. En un caso, desamino para introducir ese grupo amino a otro aminoácido, pero no lo hago por una transaminasa. Lo hago primero por una amidación o una aminación. Y así se introduce entonces el grupo amino, que luego va a ser transferido por la LPL a otro aminoácido. ¿Por qué es importante este tipo de reacciones? Porque miren ustedes, el alfa-cetoglutarato, nosotros lo veíamos allá en el ciclo de Krebs, en la cadena transportadora de electrones. Y el piruvato estaba arriba, en la glucólisis. O sea, dos sitios diferentes donde están esos aminoácidos. Entonces el alfa-cetoglutarato, el glutamato sale y ese glutamato arriba con la PLP puede transferirse a la alanina entre mitocondria y citoplasma. Entre mitocondria y citoplasma está ocurriendo la síntesis del aminoácido. La amidación y la desamidación, están acopladas, pero están acopladas a la ATP, a una ATPasas que va a incorporar. Es completamente diferente a las otras reacciones, porque aquí voy a necesitar no una transferasa, sino es la incorporación de ese grupo amonio, no que estaba en una, no que está en un aminoácido 1, digamos, y lo voy a pasar a un aminoácido 2. No. El esqueleto de carbono, ¿sí? O el aminoácido al cual se va a transferir, no es por una transaminación, sino es la unión del aminoácido directamente por medio de ATP hacia el siguiente aminoácido. O sea que ese grupo amonio que sale puede ser transferido a otro aminoácido sin necesidad de una transferasa, sino de una sintasa. Son dos cosas diferentes. No es una transferasa, sino es una sintasa. Y en este caso, la sintasa necesita ATP. Esas son el grupo de enzimas de la clase 6 que necesitan ATP. Y lo que hace es, ese grupo amino lo pega o lo une. Entonces, miren ustedes que para el caso del glutamato y para la glutamina se puede obtener de dos maneras. Se puede obtener por la transferasa o se puede poner por la sintasa. ¿Me siguen, jóvenes? Sí. Vale. Entonces, va a depender de dónde voy a llegar con ese esqueleto de carbono y de dónde va a provenir ese aminoácido o ese grupo amino que estoy introduciendo. Si lo que quiero es eliminar el esqueleto de carbono o lo que quiero es introducir el esqueleto de carbono, dependiendo del aminoácido o dependiendo de la reacción. Las descarboxilaciones en los aminoácidos, por lo general, van a generar, las reacciones en general, descarboxilación de aminoácidos, lo que van a generar es que van a hacer que el aminoácido pierda el grupo carboxilo. Por eso es una descarboxilación. El aminoácido pierde el grupo carboxilo. Cuando se pierde el grupo carboxilo y se mantiene intacto
el grupo amino, entonces se van a generar lo que se conoce como aminas biógenas. Aminas biógenas. ¿Qué son aminas? O son componentes o son metabolitos que van a tener otra función. Ya su función no va a ser hacia la parte de formación del aminoácido, sino hasta la formación de otras estructuras que van a tener en su esqueleto el átomo el grupo funcional de nitrógeno. Y simplemente lo que hace el aminoácido es descarboxilarse. De allí nosotros podemos ver que existe un grupo grande de estos compuestos donde los más importantes, o tal vez los que más han escuchado, está la dopamina, epinefrina, la serotonina, la noradrenalina, no, la epinefrina no, la noradrenalina, serotonina. También están estos grupos de compuestos aminos pequeñitos que se van a producir a partir de aminoácidos que van a perder ese esqueleto, de carbono en su ruta. Por eso vemos que la carne se descompone, por ejemplo, cuando ocurren esta serie de descarboxilaciones. Aquí tenemos la cadaverina, tenemos la putrescina, que dan esos olores característicos. Las aminas, sobre todo, suelen ser muy volátiles, son compuestos pequeños, bueno, porque vienen de los aminoácidos, y a la vez de que son compuestos pequeños que vienen de los aminoácidos, sufren reacciones de descarboxilación, y eso hace que se haga la molécula más pequeñita y sea volátil. Entonces, todos estos grupos de compuestos van a proceder de esqueletos de aminoácidos. Y si nosotros queremos ver de dónde viene, podemos seguirle la ruta porque van a presentar, por ejemplo, miren, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano. O sea, van a mantener la estructura bastante conservada, la estructura de base del aminoácido que le da origen. Simplemente que han experimentado descarboxilación. Otra cosa, no necesariamente yo tengo que tener un solo grupo amino, porque en el aminoácido solamente tengo un grupo amino. Bueno, excepto cuando lo tenemos en la cadena lateral, otro grupo amino. Pero hay algunos que tienen 2, otros que tienen 3, y va a depender de qué, va a depender de la molécula. 2 aminoácidos se pueden condensar para formar un grupo amino. Ya vimos que en muchas reacciones donde hay la incorporación de amoníaco, se utiliza ATP por una sintasa y da lugar entonces a compuestos nitrogenados. Bien. Bueno, la vitamina B6, ahí está lo que les voy a mandar, la importancia que tiene en las rutas metabólicas, funcionando como coenzima tanto en el esqueleto de carbono, de aminoácidos, como de carbohidratos. Aquí vemos las formas coenzimáticas de la LPL. Hay varias formas coenzimáticas. El pirodoxal PL, la pirodoxina PM, la pirodoxina PN, PM es pirodoxamina, perdón. Y las que están las formas fosfatadas. Entonces aquí vemos la PL, la PM, PL, observen la única diferencia que tiene, PN. Y tenemos entonces, tenemos la forma ya cuando está fosforilada. La fosforilación va a ocurrir aquí, en este grupo OH, por una fosfatasa. Una fosfatasa va a introducir este grupo OH aquí, dependiendo de ATP. Y aquí es donde ya la coenzima tiene su forma activa. La forma más predominante o la forma coenzimática es la PLP, esta que está aquí. Esta es la forma coenzimática. Todas estas otras son formas que van a coincidir con el esqueleto de carbono de la PLP, porque son interconvertibles. Observen las flechas, son interconvertibles. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de eso,
de esas formas interconvertibles, asimismo va a ser la forma coenzimática que va a participar en la reacción. Ahora lo vamos a ver. Pero la forma con LPL la tenemos aquí. Esta es la forma coenzimática, ¿sí? Las modificaciones no van a estar en el anillo aromático, sino van a estar más en los grupos sustituyentes que están aquí en la parte donde está el aldehído, que está una amina. ¿Lo ven? ¿Ves? Una amina y el grupo fosfato que siempre va a estar en la posición del OH. Eso es para recordar la forma coenzimática de la PLP. Es como la forma coenzimática del NAD, es como la forma coenzimática del FAT, porque dependiendo de la forma coenzimática, jóvenes, así mismo es el mecanismo de reacción que va a experimentar. No es que viene una PL y luego se transforma en otra cosa. No, ¿cómo ocurre esa reacción? Primero tengo que ver cómo es la forma coenzimática de esa coenzima que me está dando lugar a esa reacción. Por ejemplo, la transaminación. Bien, vamos, aquí tenemos la forma coenzimática. ¿Dónde se une la forma coenzimática? Mira, aquí está. Este es el grupo fosfato. A ver, si alguien no me sigue, me dice, ¿eh? Aquí tenemos el grupo fosfato, aquí tenemos la forma coenzimática. ¿Dónde se une la enzima? Miren, la enzima se une aquí. Por aquí se une la enzima. Y esto hace que se cicle un poco aquí. ¿Sí? Se cicle un poco aquí y va a formar, ¿dónde lo tengo aquí? Aquí. Ajá. Con la enzima. Se liga a la forma. Entonces, esta parte de aquí queda libre, que es la que va a participar en la reacción. Dicho de otra manera, aquí tengo un aminoácido X, cualquier aminoácido X. Tengo la forma coenzimática en el sitio activo de la enzima. Me muestra la parte de la enzima y va a haber una interacción entre el aminoácido y la coenzima. Y se va a dar entonces la reacción y la unión entre el aminoácido y la parte coenzimático del PLP. Bueno, ahí hay unos vídeos que ustedes pueden ver. La parte activa de la coenzimática es esta parte de aquí. Y, ¿dónde está? Ajá, así es donde ocurre aquí la unión. Y se da unión por el grupo amino que va hacia el carbono del carboxilo de la PLP. Y forma la base esa de Schiff. Aquí. Hay varias maneras en cómo puede actuar la LPL. Por eso ustedes ven que ven una reacción y de una vez sale una LPL. Hace una transaminación y sale una PL. Una desaminación y sale una LPL. ¿Por qué? Porque yo tengo tres maneras en que la LPL puede actuar. Miren, aquí tengo la primera. Necesito que me sigan, por favor. Tengo la forma coenzimática, tengo la estructura donde va a actuar la enzima y la primera zona es esta. Se liga el aminoácido, aquí lo tengo, la forma coenzimática, me monta la enzima es esta parte azul aquí. ¿Sí? Tenemos el aminoácido aquí, va a haber una unión enzima-sustrato. El sustrato es el aminoácido. Y observen ustedes entonces que en este caso tengo un aminoácido X y el producto de esta reacción al final es el alfa-cetoácido. ¿Qué ha ocurrido? Una desaminación. ¿Lo están viendo? Desaminación. El aminoácido aquí, el grupo amino, aquí perdió el grupo amino. Lo perdió en esta reacción. Va a utilizar agua como hidrolasa y va a quedarse con el grupo amino se va porque ya se tiene que recuperar de su forma coenzimática y el grupo amino se va. Y lo que ha ocurrido en la primera reacción es una desaminación, utilizando la LPL. Bien, ahora, otra forma de reacción de la LPL. La otra forma de reacción de la LPL es aquí el aminoácido en lugar a ver dónde estoy, ajá, de hacer la desaminación, tengo el aminoácido. Creo que esto estaba en configuración L y aquí lo ha hecho y lo ha metido o lo ha puesto en configuración D.
Segunda reacción de la LPL. ¿Lo ven? El aminoácido aquí está en configuración L y en L aquí, L aminoácido, y por medio de la PLP moviendo como si fueran movimientos intramoleculares, porque va a ser dentro de la misma molécula, o sea, dentro de la misma aminoácido, simplemente que el aminoácido, en lugar de estar el grupo amino a la derecha, lo pasa a la izquierda. ¿Qué enzimas hacen eso? Se llaman mutasas las enzimas. Pero la LPL tiene esa capacidad. Puede transformar un aminoácido L en un aminoácido D. Es la única reacción que ha ocurrido allí. ¿Lo ven? Hola. Sí, profe. Bien, vamos para la tercera reacción de la LPL. Por eso que no es tan fácil poner LPL y ya está. No, es entender las reacciones que están ocurriendo allí. Y esas reacciones van a depender de la forma coenzimática que está funcionando. De la forma coenzimática que está funcionando. Entonces, aquí, ahora en este caso, yo tengo la enzima que está por aquí. ¿Dónde está? Vamos a la parte 3. Ok, la enzima está ligada, el aminoácido, configuración L. Miren por aquí, me voy por aquí. Descarboxilación. Miren que en ninguna otra había descarboxilación. Lo que había era hidratación. Hidratación, una protonación. Ojo, una protonación, una hidratación. Una protonación, una hidratación. Pero aquí en la reacción número 3, que participa la LPL, no es una hidratación, es una descarboxilación. Ojo, miran, siguen, descarboxilación. Y cuando ocurre esa descarboxilación, lo que se me va a formar, miren, después entonces viene la protonación, la introducción de la hidratación, y lo que voy a obtener como producto de la reacción 3 de la LPL es una amina. O sea, que el grupo carboxilo allí se fue. ¿Dónde se fue el grupo carboxilo? Se fue acá. Se fue acá. Entonces, cuando usted tiene en su ruta metabólica, ya vieron las tres formas básicas en las que puede actuar la LPL. Cuando usted está haciendo el metabolismo para su aminoácido, yo no puedo hacer un metabolismo que diga, no, que para la alanina, el mismo metabolismo de la alanina, la síntesis, va a ser el mismo que la histidina, va a ser la misma que la tirosina, va a ser la misma que el triptófano. Ah, no, porque todas están utilizando LPL. No, señor. Depende de cómo está utilizándose esa forma coenzimática. Entonces, el LPL no garantiza el tipo de reacción. No como lo hemos visto en las otras reacciones donde actuaba, por ejemplo, el NAD. Siempre una reacción de óxido-reducción. No. Esta coenzima tiene propiedades diferentes. Tiene propiedades diferentes. Y para eso, para saber qué forma coenzimática, yo tengo que saber qué aminoácido lo estoy llevando con qué. ¿Quedó claro? Yo sé que ustedes se lo pasaron así y se lo volaron de una. Pero no es tan fácil como parece. Y ese es el problema que tiene el Horton. Yo les recomiendo, yo no sé si ustedes puedan descargar el libro, porque igual si yo tuviera, se lo pudiera facilitar, un libro que tenga más detalle como la forma coenzimática. O sea, no está mal el Horton. No está mal el Horton, pero el problema del Horton es que él asume que usted sabe. Y allí es donde está el problema, que él asume que usted sabe. Pero como usted no sabe, queda perdido porque queda entonces faltándole las otras reacciones que están en el medio.
Pero si usted estudia la forma coenzimática arriba, en los otros capítulos, usted puede llegar a las otras formas. Entonces, si les cuesta mucho, yo les recomiendo mejor otro libro, no el Horton. O si no, hacerlo de paso a paso para poder entender bien el metabolismo. Y no puedo hacerlo de manera general. No pueden hacerlo de manera general. Tienen que hacerlo aminoácido por aminoácido. Porque hay diferencias generales. No es como los carbohidratos, no es como los lípidos. El metabolismo de aminoácidos difiere en eso. De que son 20 aminoácidos diferentes que van a utilizar intermediarios de diferentes sitios. Esos intermediarios se van a producir en diferentes sitios. Y en esos diferentes sitios va a tener que estar la enzima presente que va a tener que llevar a cabo esa reacción. No sé si ahora quedó más claro. Hola. Profesora, en una consulta, ¿qué libro puede sugerir que tenga lo que nos está explicando a detalle? Bueno, yo estoy aquí revisando el Matthews y el Matthews lo explica bastante bien, más a profundo. No hace esa raya de que se salta 6 cuadrulaciones y las da. Cualquier libro que no tenga tan a fondo la parte de enzimas. Porque lo que pasa en el Horton es que él asume muchas cosas que uno de las enzimas ya debe saber cómo funciona la parte coenzimática, porque estoy de acuerdo que si usted busca esa parte coenzimática en el Horton, usted la va a encontrar bien detallada. Pero entonces él, como ya se supone que ya eso lo vio, él no vuelve a repetir. Y tras de eso que, claro, por ejemplo, hay reacciones aminoácidas que son 10 reacciones enseguida que se tienen que dar para poder llegar hasta el aminoácido final. Entonces lo que hace es comprimir todo y todo lo pone como un chorizo. Entonces queda en la duda de que, bueno, 10 reacciones, pones flecha, 8 reacciones, flecha, 4 reacciones. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué implican esas 4 reacciones? ¿Qué implican esas 5 reacciones? Y también ustedes se van a dar cuenta, ahora vuelvan a revisar el material que dieron, que revisaron. Ustedes se van a dar cuenta que si usted tiene en cuenta esas 5 reacciones que sufren los aminoácidos, que son reacciones comunes, aminación, desaminación, transferasas, etcétera, esas reacciones se vuelven a repetir bastante, o sea, aparecen bastante en la síntesis del aminoácido. Y no es llevado por la misma enzima. Ojo, no es llevado por la misma enzima, porque usted debe saber que una enzima, para una enzima que cataliza una reacción, tiene que tener un sustrato. Y muchas enzimas son celosas con su sustrato, son específicas para el sustrato, porque ese sustrato tiene que entrar en esa cavidad. Para que eso se vaya transformando, tienen que entrar en esa cavidad. Y no todos los aminoácidos tienen la cadena R igual. La parte de arriba, que es el grupo amino, el grupo carboxilo, siempre lo van a tener igual. Y aquí hago la salvedad. Siempre los aminoácidos van a estar cargados, protonados y desprotonados. El grupo amino siempre, a pH fisiológico, siempre va a estar desprotonado. Y el grupo carboxilo desprotonado y el grupo amino protonado. El grupo amino siempre, porque eso lo marca el pH, lo marca la concentración de oxígeno, la presión de oxígeno que hay en el medio, en la sangre. Y ese pH fisiológico siempre va a estar así. Entonces, tienen que tener eso presente también para cuando van a trabajar con los aminoácidos. No es que se va a protonar después, no. Él ya está protonado por el pH fisiológico. Por el pH fisiológico siempre va a estar desprotonado. O protonado el grupo carboxilo, o desprotonado el grupo carboxilo y protonado el grupo amino. Siempre lo va a estar. Y es por naturaleza fisiológica de ese grupo funcional. No lo sé, porque yo el Matthews lo tengo es en papel. No lo tengo de manera, ¿cómo te digo? De manera digital.
Pero sí, porque ustedes están dando cuenta que quedan en el aire cuando van a ver esa ruta. Pero si usted examina y se pone a tirar atrás, se van a dar cuenta que muchas reacciones son desaminaciones y aminaciones que han surgido, sobre todo cuando aparece la LPL. Vamos a buscar una para que sea común aquí. Glutamato, glutamina. Bueno, aquí están las asparaginas sintasa, una transaminasa, aspartato transaminasa. Esta aspartato transaminasa, en general, puede haber glutamato transaminasa, puede haber alanina transaminasa, por decirte algo. Puede haber esos tipos de reacciones simplemente utilizando que cataliza el tipo de reacción va a ser transaminasa, pero la enzima sí va a tener variaciones. Es como cuando ustedes estudiaron las enzimas proteasas, que ustedes utilizaron la tripsina, vieron la tripsina, la quimotripsina, vieron las elastasa. Todas son proteasas. Todas van a tener en su sitio activo la tríada esa, y esa triada va a ser siempre la que va a catalizar la reacción. Pero en esas tres proteasas, es un ejemplo clásico, en esas tres proteasas, el bolsillo donde tenía que entrar ese aminoácido para hacer la protólisis o romper el enlace peptídico, era diferente. Y entonces eso condicionaba el tipo de aminoácido que podía catalizar esas diferentes proteasas, la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Entonces, con las transaminasas ocurre lo mismo. Existen transaminasa del aspartato, transaminasa de la alanina, transaminasa de la fenilalanina, por ejemplo, por decirte algo. Todas van a ser transaminasas y van a catalizar la misma reacción, que es la transferencia del grupo amino, pero no es la misma transferasa, es la transferasa del aspartato, es la transferasa de la alanina, es la transferasa de la citosina, por decirte algo, porque no todos los aminoácidos son iguales, pero la reacción que cataliza sí es la misma. No sé si eso queda claro. ¿Jóvenes? Sí, profesora. Vale. Bueno, aquí entonces aquí no hay problema, no se salta ninguna reacción. Vamos a ver donde se salte alguna, espérense. Y ya cerramos esto aquí. Mire, por ejemplo, 8 reacciones para la lisina. ¡Qué belleza! ¿Eh? 8 reacciones. ¿Quién hizo la de las reacciones de la lisina? ¿Quién estudió la lisina? Bueno, ya se está acabando la clase. Voy a dejarlo hasta aquí y voy a preguntar una cosa. Espérense, la lisina la trabajó Adriana. ¿Usted trabajó la lisina? Sí, profe. Ajá, Adriana. Entonces, pregunto una cosa yo. Miren lo que estoy preguntando. Por ejemplo, estas 8 reacciones, tenemos aquí la lisina. Y dice que ya salió la lisina. Mi pregunta es, observa, la lisina tiene 4 grupos metilo, 4 grupos CH2, metileno, perdón, sí. Tiene 4 grupos metileno. Bueno, no 3, porque aquí tenías 1 y 2, y bueno, esta manera aquí le quito 1, 4, quedan 3 metilenos. O sea, ¿cómo se introdujeron esos 3 metilenos? Si yo le pregunto eso en el examen, ¿usted qué me diría? Yo investigué y estuve viendo que en esas 8 reacciones que está ramificada en 2 partes. ¿Cierto? No, sí, explíqueme. Ah, ok. Bueno, yo nada más coloqué una parte porque era la que estaba ramificada directamente directamente del beta aspartato semialdehído. Bueno, ahí esas 8 reacciones son importantes porque esos CH2 que aparecen de ahí no pueden ir por artimagia del Espíritu Santo, y menos si nosotros estamos haciendo biosíntesis. ¿Sí? Son importantes. Lo mismo que la homocisteína, hay 3 reacciones aquí que me forman un. ¿Cómo llega ese grupo sulfidrilo
a la homocisteína? Si yo tenía homoserina, ¿cómo llega a la homocisteína? Ella dice que hay 3 reacciones allí que no sabemos. Entonces, por eso les digo que esas cosas son importantes. Lo mismo ocurre aquí. Lo mismo ocurre aquí. Alfa-ceto isovalerato. Esto viene de la leucina, la valina, la serina. Ajá. Y aquí dice que 4 reacciones. ¡Pum! Se salta 4 reacciones y de una vez da la leucina. Y aquí es el mismo procedimiento. Miren que se mantiene. Es la introducción aquí de SH2. En la biosíntesis que ustedes vieron, ¿quiénes transfieren grupos metilo? ¿Quiénes transfieren grupos carbono? ¿Quién hizo leucina? Yo, profe. Ajá, Kevin, ¿qué viste de allí? Yo había encontrado que el que daba esos carbonos era una sintasa. ¿Sintasa? Sí. Bueno, había encontrado que era una sintasa. Que por medio de un acetil coenzima A traspasaba ese grupo acetil al condensarse los 2 piruvatos. No, a condensarse el alfa-ceto isovalerato. Ya después venía una reacción de isomerización en donde pasaba de alfa a beta. Después una deshidrogenación utilizando NAD. Y después donde cambiaba a alfa-ceto isocaproato. Y se utilizaba la transaminación para obtener la leucina. Bueno, esas cosas que yo les dije son importantes. Por ejemplo, había otro también que me llamó la atención y que era, bueno, aquí también tenemos la LPL. Bueno, aquí lo que hace es una unión de este con este. Transferencia por medio de la sintasa. Aquí hay eliminación del grupo amonio. Con los que trabajaron con el aromático. Marilyn. Y Ovalle. ¿Qué pasa con los aromáticos? Hola. Hola. Con los aromáticos se tenía que saber primero cómo ocurría pues, la síntesis del psiquimato para llegar al corismato, porque el corismato era el intermediario clave para la síntesis de estos aminoácidos. ¿Y qué pasó ahí en las reacciones esas? ¿Cómo formabas el corismato? ¿Cuántas reacciones habían allí? Primero era, a partir del fosfanol piruvato se formaba un azúcar. Bueno, ahí mencionaban lo de las 4 reacciones y se formaba el chiquimato. Y ya luego... ¿A qué llamas contrarreacciones, Marilyn? O sea, cuando estamos viendo biosíntesis y si el objetivo es hacia anabolismo o si el objetivo es hacia catabolismo. No puedo hacer las 2 cosas a la vez. O hago anabolismo o hago catabolismo. Entonces me voy por una ruta. ¿Sí? Me voy solamente por una ruta. No entren en controversia de que me voy por acá y hago anabolismo y hago catabolismo de lo mismo. No. Solamente hacia la ruta que me conviene a mí o la que yo tengo como meta.
Por ejemplo, si mi meta es ir hacia Chiquimato, tengo que ver eso en las reacciones que me conducen hacia Chiquimato. ¿Sí? Ok, profesor. Vale, entonces dígame, pues, ¿qué pasó ahí en los aromáticos? Los aromáticos son muy particulares. Dele, que le escucho. Vamos, vengan, que yo creo que se acabó la clase ya. ¿Me lo explica en la próxima clase? Está bien, profesora. Bueno, dele, pues. Son las 7:30 ya casi. No, terminamos la clase, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, por favor, yo voy a permitir que todos puedan ver los vídeos. Voy a ver de qué manera permito que todos los puedan ver. Es importante porque de eso corresponde la síntesis de aminoácidos. En la próxima clase ya vamos a comenzar el catabolismo de aminoácidos. Y ustedes han visto que la parte del catabolismo se une también bastante a la síntesis, porque en muchas reacciones, si yo le quito el grupo amino, carboxilo, ya dejo de tener el aminoácido, o sea que están bastante ligadas o juntas. Pero siempre es importante saber, si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer el anabolismo de la serina, yo me tengo que hacer el esquema de todo lo que conduzca hacia la formación de serina. Todo lo demás queda a segundo plano, o sea, conduzco la síntesis hasta serina. Si quiero hacer el catabolismo, entonces voy hacia la degradación de la serina. No mezclen las reacciones intermedias porque se cruzan las reacciones. Se cruza la pérdida del grupo amino, se cruza las reacciones con la recuperación del esqueleto de carbono. Tienen que tener como norte, cuando van a hacer la síntesis de un aminoácido, el aminoácido donde quieren llegar. Y las reacciones que propensan la síntesis de ese aminoácido. No se enreden con las reacciones que van hacia otras rutas que tenga que ver con ese aminoácido, sino solamente a las que conducen hacia el anabolismo, porque el objetivo es el anabolismo. Si el objetivo es el catabolismo, entonces voy al contrario. No pueden andar mezclando ambas cosas, porque entonces no hacen ni una ni la otra. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta, porque ya el metabolismo de de aminoácidos es bastante complejo por los sitios donde se lleva a cabo y por los intermediarios que utilizan. Entonces tienen que enfocarse. Cuando hacen anabolismo de aminoácidos, tienen que enfocarse en el aminoácido que quieren formar y solo tomar en cuenta aquellas reacciones que van a dar lugar al anabolismo, a la formación de ese aminoácido. No tomar en cuenta las reacciones colaterales, porque si no, enredan más el asunto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y quedamos pendientes con el aminoácido aromático.